Hola, somos Sandra, Marina y Lucía, el equipo de A la caza de superbacterias. ¿Sabéis lo que es una superbacteria? Pues una superbacteria es una bacteria que se ha hecho resistente a los antibióticos y así las infecciones que producen, como tuberculosis, neumonía, infecciones de herida, etc., son muy difíciles de tratar o imposibles, causando muchas muertes al año. En Europa se calcula que más de 33.000 personas mueren al año por infecciones resistentes. Con la pandemia del coronavirus, el problema se ha agravado porque se han tenido que utilizar muchos antibióticos para tratar sobreinfecciones que se han producido en los y las pacientes aprovechando el momento de debilidad producido por el coronavirus. ¿Queréis saber cuáles son los mecanismos que hacen que estas bacterias se hagan resistentes? Pues os lo vamos a explicar con el modelo de la superbacteria número 1 a nivel mundial, que es Acinetobacter baumannii. Las superbacterias se desarrollan principalmente en ambientes donde se ha abusado del uso de antibióticos, como por ejemplo en los hospitales o también en la comunidad, ya que aparte de abusar de los antibióticos no se terminan los tratamientos correctamente. Estas superbacterias pueden contener diferentes mecanismos de resistencia, como por ejemplo los biofilm, que sería esta especie de moquito verde que hace una barrera protectora que evita que el antibiótico penetre en las bacterias. Unas tijeras moleculares también pueden tener que cortan el antibiótico y lo inactivan, bombas que expulsen el antibiótico fuera de la bacteria o otros múltiples mecanismos de resistencia que pueden llevar en una mochilita. Además, estas bacterias pueden pasarse estos mecanismos entre ellas. ¿Y dónde están estas superbacterias? Las bacterias superresistentes se empezaron a seleccionar en los hospitales. Como veis en este panel, también esas cepas van a ir a la comunidad, que va a hacer también un uso indebido de esos antibióticos y por tanto se desarrollarán las cepas resistentes, y por las aguas residuales también va a acabar en los medioambientes, en el río y vuelve otra vez a la comunidad, ¿vale? Por esas aguas. Otro factor importante para esa diseminación van a ser las granjas y la agricultura intensiva. Como podéis observar en el panel, también esa carne que vamos a ingerir va a llegar a la comunidad y por otro lado también esos desechos van a ir al medio ambiente, al igual que hablábamos antes. Por tanto, todo va a ser un ciclo cerrado. Lo que tenemos que tener en cuenta es que todos estos procesos van a ser interrelacionados y para que el ser humano pueda seguir consumiendo antibióticos y que funcionen de manera eficaz, vamos a tener que tener en cuenta todos estos ecosistemas a todos los niveles. Y va a ser un concepto que denominamos One Health. Hagamos un uso apropiado de antibióticos para poder disponer de estas moléculas en el futuro. La salud humana no es posible sin la salud animal y del medio ambiente. Abordemos este problema desde un concepto One Health, una salud.